Equilibrio de partículas. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a tener un ejercicio de tensión. Veamos la figura. Bien, vamos a ver el ejemplo. Ejemplo. En la figura, tres pesos iguales W están colocados simétricamente en una cuerda ACD, E y B. Hallar el valor del ángulo alfa. Vemos aquí la figura, como está, tenemos el punto A, punto C, punto E, punto D y punto B. Vemos que nos dan un ángulo de 70 grados y los ángulos alfa. Nos dice que es simétricamente porque si trazamos un eje simétrico, vemos que la parte de la izquierda es igual a la de la derecha. Para entender esto, o sea, tensión 1, vamos a tener aquí una tensión 2, van a ser iguales estas tensiones, ¿sí? Tensión 1 y tensión 2 son iguales y la tensión 3 también va a ser igual a la tensión 4, ¿sí? Para resolver este tipo de ejercicio, vamos a tomar primero esta referencia, el punto E, en la que concurren estas tres fuerzas, el peso, tensión 1 y tensión 2. Luego tomaremos el punto D, en la que concurren la tensión 4, este peso y tensión 1. Recordemos que los pesos son los mismos, los bloques tienen el mismo peso y nos han dado como una variable W. Bien, lo que debemos de hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Primeramente, el eje de la X, el eje de la Y. Voy a hacer de este primer sistema, o sea, donde están la tensión 1, el peso y la tensión 2, ¿sí? Para poder resolver el problema. Bien, la tensión 1 y la tensión 2 tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, debo de sacar las componentes. Tensión 1 en X y tensión 2 en Y. Tensión 2 también tenemos que sacar las componentes. Tensión 2 en X y tensión Y de 2. Muy bien, como en otro ejercicio también explico muy bien esto de las componentes. Bien, vamos a desarrollar este primer sistema. Repito, estamos en el punto E y luego analizaremos el punto D, que también tenemos el ángulo alfa, ¿sí? Para poder, es lo que nos está pidiendo, hallar el valor del ángulo alfa. Bien, vamos a nuestro siguiente paso, sería realizar las componentes y las sumatorias de las tensiones. Como había ya realizado el diagrama de cuerpo libre, lo que voy a hacer es mi componente, tensión en 1 de X, o sea, esto de aquí, tensión 1 en X, sería, recuerden que esto es una función trigonométrica, que aquí tenemos un triángulo rectángulo de este ángulo, sería coseno de ese ángulo, y también la componente en Y de tensión 1, el seno del ángulo alfa. Bien, tendría que encontrar también la tensión de X en 2, que sería el otro lado, y la tensión de 2 en Y, que sería con seno de ángulo alfa con tensión 2. Luego de haber realizado mis componentes, lo que voy a hacer es mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 1 en X es positiva, está en el primer cuadrante, sería aquí, este punto y aquí. Y la tensión 2 en X vendría a ser acá, está en el eje negativo de las X, por lo tanto es negativo. Ahora pasamos a la sumatoria en Y. Tengo tensión 1 y tensión 2 están en la parte superior, o sea, las Y positivas, mientras que el peso es negativo, está en las Y negativas, ¿no? O sea, por eso es el negativo el peso. Bien, entonces lo que yo hago aquí es reemplazar el valor, coseno de alfa de tensión 1 y el coseno también de 2x, lo reemplazo, el valor. Bien, voy a despejar entonces tensión 1 para poderlo reemplazar en la sumatoria de fuerzas en Y. Tensión 1 me va a dar coseno de alfa por tensión 2 dividido por el coseno del mismo ángulo. Por lo tanto, esto yo lo puedo eliminar y se me va a hacer 1, y tengo que tensión 1 va a ser igual a tensión 2. Luego tomo nuevamente la sumatoria de fuerzas en Y, reemplazo los valores, este que es el peso lo paso al otro lado como positivo, y los valores de las tensiones los reemplazo. Bien, como había encontrado que tensión 1 es igual a tensión 2, yo puedo hacer valer que
que una de las dos tensiones sea la misma. Entonces voy a hacer valer que tensión 1 va a ser igual a tensión 1. Tensión 2 igual a tensión 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, voy a tener 2 senos de alfa de tensión 1. O sea, 1 más 1, 2. 2 tensiones. Como son iguales, pues una de las dos tiene que valorarla. Entonces voy a despejar tensión 1. Tensión 1 va a ser igual al peso, y esto que está multiplicando pasa a dividido para 2 senos de alfa. Estoy tomando tensión 1, despejando tensión 1 porque después lo voy a analizar con el punto D. Por esa razón tomo la tensión 1, el valor de la tensión 1. Muy bien, vamos entonces a nuestro siguiente paso, que es encontrar el valor de las tensiones restantes y compararlas. En este caso, como ya les había dicho, voy a tomar el punto D. En el punto D están la fuerza de tensión 4, la tensión 1 y el peso. Y nos dan un ángulo. El ángulo que estaba en la parte superior pasa a la parte del eje de las X, sería 70 grados, y el ángulo alfa, que es el que nos piden encontrar, ¿sí? Tendré que sacar también las componentes en este sistema. Recuerden que estamos en el punto D, ¿sí? De este diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es realizar mis componentes de tensión 1, que está acá, ¿sí? El coseno de ángulo por el seno del ángulo alfa por tensión 1, y también la tensión 4 de X por el coseno de 70, pero aquí ya tenemos un valor por tensión 4, y tensión 4 en Y es igual al seno de 70 por tensión 4. Lo que hago ahora es realizar mi sumatoria de fuerzas en el eje de las X y en el eje de las Y. Bien, en el eje de las X voy a encontrar coseno de este de tensión 4, está positivo, mientras que el coseno de ángulo de T1 va a estar en el eje negativo, por lo tanto está aquí, es negativo. Y también hago el sumatorio en Y, que sería seno de 70, tensión 1, que está positivo aquí, en este triángulo que se me está formando. Bien, y el seno de este ángulo alfa va a ser negativo porque está en la parte inferior. Si vemos aquí, ¿sí? Entonces aquí está el triángulo rectángulo, está en el tercer cuadrante, por lo tanto es negativo, y el peso pasa a ser positivo del otro lado, ¿no? Acuérdense. También era negativo en este lado, pero lo he pasado al otro lado, por eso se vuelve positivo. Bien, entonces despejo tensión 4 de este sistema, me va a dar coseno de alfa de tensión 1 dividido por el coseno de 70 grados. Esto que está aquí lo voy a reemplazar en la sumatoria de fuerzas. Saben, tensión 4 vendría a ser el valor de seno de 70 por el valor de tensión 4, que es coseno de alfa por tensión 1 dividido para el coseno de 70, menos seno de alfa por tensión 1 es igual al peso. Muy bien, esta parte de aquí es un valor, por lo tanto, si saco seno de 70 y lo divido para el coseno de 70, me va a dar un valor de 2.747. 2,747, ¿sí? Coseno de alfa, tensión 1, menos el seno de alfa por tensión 1 es igual a W, o sea, el peso. Bien, he montado aquí, tenemos el segundo diagrama de cuerpo libre, y bien montado con el primero que habíamos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Tensión 2 y tensión 1. Acuérdense, el punto E sería aquí y el punto D lo teníamos aquí en la parte superior, ¿no? Aquí en este punto. Entonces, esta misma tensión 1, ya tenemos el valor, ¿no? Tensión 1 es igual al peso sobre 2 seno de alfa, que lo habíamos encontrado en el primer diagrama de cuerpo libre. Pero vamos entonces a reemplazarlo, porque nosotros tenemos aquí lo que nos quedó en este otro diagrama de cuerpo libre donde concurría la tensión 4, me quedó hasta ahí. Como yo ya sé cuánto vale tensión 1, lo que voy a hacer es reemplazarlo en este sistema. Pero aplico un caso de factorización, digámoslo así, tensión 1 lo despejo, tensión 1, ¿sí? Por lo tanto, lo que me va a quedar, ya que en este término y en este otro término tensión 1 se repite, por eso es tensión 1, la multiplicación de lo que sería 2.747 coseno de alfa menos el seno de ángulo es igual a alfa. Bien, ahora sí,
tensión 1, como está aquí, lo reemplazo, ¿no? Reemplazo el valor. Reemplazo tensión 1, que lo había encontrado en el diagrama de cuerpo libre, y lo que está multiplicando aquí, perdón, sí, lo que está multiplicando aquí entre paréntesis va a pasar a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar en la parte de la igualdad, el otro lado del extremo de la igualdad, cosa que tengo esto de aquí, ¿sí? Y puedo simplificar el peso, o también directamente lo podía haber simplificado el peso y esta parte del 2 seno de ángulo alfa pasaba al otro lado de la igualdad a multiplicar, pero lo he hecho así para que tú lo puedas ver y lo puedas entender. Ahora bien, muy bien, si yo tengo aquí menos seno de ángulo alfa y acá en el otro extremo tengo 2 seno de ángulo del ángulo alfa, entonces esto que está negativo pasa al otro lado como positivo y voy a tener 3 veces seno de ángulo de alfa. Por eso aquí es 3 seno de ángulo de alfa. Muy bien, y me queda 2.47 coseno de alfa en el otro extremo. Entonces, como esto está multiplicando, voy a pasar esto a dividir extremo con extremo, ¿sí? Y esto que está multiplicando el 3 también va a pasar al otro lado a dividir. O sea que va a dividir 2.743 dividido para 3. Y seno de alfa va a ser dividido por coseno del alfa. ¿Sí? ¿Están viendo? En cruz, producto en cruz aquí. ¿Sí? Están multiplicando, pasan a dividir. Muy bien, entonces saco mi resultado. Esto me va a dar en la parte superior 0,915 es igual. Ustedes saben que la función trigonométrica, si el seno está dividiendo de un ángulo, está dividido por el coseno, eso es igual a la tangente de ese mismo ángulo. Eso es una función trigonométrica. Muy bien, entonces yo puedo entonces encontrar el valor de alfa. El tangente lo pasa al otro lado, sería tangente de inversa a la menos 1 de el valor de 0,915. Eso lo puedo hacer en la calculadora y encuentro tangente de la menos 1 de este valor de 0,915. Eso me va a dar que ángulo alfa vale 42,48 grados. Y aquí he encontrado ya el valor del ángulo alfa que me pedían en el ejercicio del sistema. Espero que lo hayas entendido. Es muy largo este ejercicio y te doy las gracias por haberme escuchado. Hasta otro tutorial.